Son las 3 de la tarde. Es la hora de dar respuesta a todas las preguntas que tengan acerca del cartucho Zinc. Esta es la nueva línea de cartuchos de Hyperten que está marcando una revolución en lo que es el corte por plasma. Y para este evento virtual del día de hoy, pregúntame todo acerca del cartucho Zinc. Tenemos con nosotros a Diego Fernández, el gerente de ventas de Sudamérica de Hyperten, quien va a dar respuesta a todas esas preguntas. Estamos en buenas manos porque Diego tiene décadas de experiencia en todo lo que tiene que ver con corte por plasma y en Hyperten. Así que, Diego, te invitamos entonces a que te presentes por aquí. Vamos a darte el spotlight para que puedas contestarnos las preguntas que tenemos, ¿sí? ¿Cómo te sientes Ok, esta tarde? ok. Buenas tardes, buenos días, buenas noches a todos. En realidad creo que para todo el mundo buenas tardes. Esperen que estén muy bien. Para aquellos que no me conocen, soy Diego Fernández. Soy el gerente regional para la TAM Sur de Hyperterm. Es un gusto estar hoy con todos ustedes nuevamente. Hoy en una modalidad un poquito más diferente, donde vamos a interactuar un poquito más. Así que espero que sea muy divertido, pero sobre todo muy interesante y que pueda llegar a todos ustedes con la información que ustedes necesitan a través de esta revolución en lo que es el corte por plasma, como lo es el Power Max Zinc. Antes que nada, les comento que voy a estar mirando un poco así. Por un lado tengo la pantalla, por otro lado tengo la cámara. Y vamos a ir tratando de eso, entonces les pido disculpas por no mirarlos de frente en algún momento, pero es para ver cómo está saliendo todo y si aparece alguna pregunta, alguna duda, algo que les pueda colaborar. Así que nada, para aquellos que ya saben, Hyperten acaba de lanzar, no, ya hace unos 2 años, la nueva revolución en lo que es corte por plasma, que es la familia Power Max Zinc. Ya lleva 2 años en el mercado, pero seguramente en esos 2 años surgieron algunas dudas y la intención de hoy es estar aquí y tratar de resolverlas. Así que nos ponemos a disposición. Jonathan, ¿cómo vamos a hacer esto? Pues mira, ya en este momento tenemos 10 preguntas, así que creo que Esto es bastante importante. Hay dudas entonces. Bien, así excelente. es. Así es. De todos modos, si alguno de los presentes quiere hacer alguna pregunta, hay dos opciones. Puede levantar la mano virtualmente, como se hace aquí en Zoom, y puede entonces, le abrimos el micrófono para que haga su pregunta, o puede colocar su pregunta en el chat y entonces la leeremos, así como vamos a leer estas otras 10 preguntas que ya tenemos listas acá. ¿Bien? Bueno, Excelente. Cuando aquí quieras vamos con la comenzamos. primera. Vamos con la primera. Venga. A ver, ¿son compatibles con la generación 4 de Hyperthane? Es una muy buena pregunta. El cartucho Zinc fue pensado obviamente en su totalidad para una nueva generación de plasma. Como ustedes saben, Hypertem está siempre a la vanguardia y siempre busca desarrollar nuevas tecnologías. Sin embargo, otra de las características es que nunca se olvida de las generaciones anteriores y siempre trata de adaptarlo. Y en este caso no es la excepción. Para aquellos que ya nos siguen desde hace tiempo, en generaciones anteriores, cambiando la antorcha, uno podía fácilmente colocar los consumibles actuales o los que darán de la generación 4. En este caso no se necesita una nueva antorcha, sino que se necesita un simple adaptador. Se los paso a mostrar. Vamos a ver si esto resulta. Pero aquí tengo la nueva generación de antorchas. Vamos a cambiar esta y en lugar de esta vamos a poner la antorcha de la generación anterior, donde nosotros usábamos los consumibles de la generación 4. Entonces simplemente aquí lo que hacíamos era conectar todos los consumibles anteriores. En este caso lo que vamos a hacer, o lo que encontró Hyperten para poder adaptarlos, es utilizar este adaptador. ¿Cómo funciona este adaptador? Simplemente lo voy a roscar en la antorcha de la generación anterior hasta que haga tope, ¿sí? Va a quedar un poquito más prolongada la antorcha y ahí sí voy a poder colocar el cartucho y voy a poder usar en generaciones anteriores, voy a poder utilizar la nueva generación de cartuchos.
gracias. Muchas gracias por esa respuesta, Diego. Ujú. Bueno, entonces vamos a la segunda pregunta. La he colocado como segunda porque tiene una relación con esto que ya nos has explicado. Ok. Compatibles, la pregunta es, ¿qué desempeño han dado en esta generación en comparación con la línea Duramax? ¿Qué beneficios me daría? Es muy buena la pregunta y sí, tiene relación. ¿Es compatible? Sí. Recién lo acabamos de ver. Simplemente con un adaptador voy a poder utilizar los cartuchos. ¿Cómo está el tema? ¿Qué beneficios voy a tener? Bueno, voy a tener el beneficio de, en primer lugar, la simplicidad de uso. Voy a poder cambiar la forma de usar, en lugar de usar 5 consumibles, voy a poder a pasar a usar un solo cartucho. Me va a simplificar la vida, básicamente, de tener que ir, buscar cada consumible acorde al proceso que voy a hacer, no errarle, colocarlos de manera correcta. Simplemente ahora voy a ir por el color, voy a poder diferenciarlo, conectarlo y ya voy a tener menos posibilidades de errores. Entonces, el primer beneficio va a ser la simplicidad. En segundo lugar, va a ser la durabilidad. Estos consumibles van a prolongar la vida en el corte. Quiere decir que va a durar mucho más que lo que duraban los de la generación 4. Muchos me preguntan cuánto. Y es una pregunta difícil de contestar porque va a depender de algunos factores. Pero sí les puedo decir que como mínimo va a durar 2 veces y media lo que duraban anteriormente el set de consumibles. Entonces, de alguna manera me voy a haber beneficiado en esa durabilidad. ¿Y por qué digo que es difícil de contestar? Porque justamente tiene que ver con lo primero, con la facilidad de uso. Si yo cometía muchos errores, si yo cometía en la selección de consumibles y por esa razón quemaba muchos escudos o quemaba muchas toberas o boquillas, ese valor se va a incrementar mucho más. ¿Por qué? Porque ya no voy a tener ese error. Entonces, mínimamente me voy a beneficiar en eso. Entonces, facilidad de uso, sin duda, durabilidad, y como tercero, me voy a beneficiar en la calidad de corte. Ustedes van a notar que la calidad de corte no es que es mejor con respecto a la generación anterior, sino que es mucho más repetitiva. Antiguamente lo que pasaba era que mientras yo cortaba y el consumible se iba gastando, la calidad de corte iba empeorando. Acá no va a ser así. A medida que el consumible se va gastando, en este caso el cartucho, la durabilidad la calidad del corte se mantiene a lo largo, es mucho más consistente. Entonces voy a notar esa mejoría en lo que es repetitividad de piezas. ¿Ok? Entonces, con respecto a la generación anterior, con respecto a generación 4, si yo tengo que colocarlo en una antorcha Duramax, me voy a haber beneficiado en la simplicidad, en la durabilidad y en la calidad de corte. Obviamente hay otros beneficios satélites, como les digo yo, ¿no? Que por ahí para el día a día no viene al caso, pero sí para los almacenes o los lugares donde se hace stock, que es que voy a tener todo más fácil, no voy a necesitar tanto espacio para almacenar stock, ya que va a ser una sola pieza en lugar de 5 y todas sus variantes. ¿Ok? Bueno, espero no haberlos mareado, pero básicamente el beneficio es mucho más fácil de usar, no tengo que andar jugando con 5 piezas y saber cuáles son, mayor durabilidad, mínimamente 2 veces y media. ¿De qué va a depender que sea más que eso? De si yo cometía bastantes errores o quemaba algunos más accesorios por algún tema de proceso. Y obviamente la calidad, mayor calidad o mejor calidad a lo largo del tiempo. Y como nota de color, el stock va a ser más simple. Muy bien. Gracias, Diego, por esa respuesta bastante completa. Mira, esta próxima pregunta parece tener relación con lo que nos mostraste de la antorcha, el adaptador para usarlo con la antorcha Duramax de la cuarta generación. La pregunta va, ¿puede el cartucho registrar la trazabilidad del corte y los errores al ser usado en una antorcha Duramax 4 de la cuarta generación? Bueno, están muy concatenadas. Como les dije, los otros beneficios son esos que les mencioné. Este tema de registrar, lamentablemente no. Eso lo hace a partir de la generación 5. O sea, en este caso deberíamos tener una antorcha SmartSync y una fuente Power MaxSync. Y el motivo es simple. Necesitamos que se comuniquen
las tres partes. Cuando digo las tres partes me refiero a la fuente, PowerMax Sync, a la antorcha, SmartSync, y al cartucho. En el caso de la generación anterior no venía preparada para comunicarse entre esas partes. Entonces, de alguna manera, eso se ve imposible. Lamentablemente no puede registrar la durabilidad, si lo hace la generación 5, ¿no? Ahí está el salto, si no hubiésemos lanzado una línea de consumibles o cartuchos y no necesariamente hubiésemos hecho toda una fuente, un proceso o una fuente nueva. La fuente nueva no solo va a tener la habilidad de registrar, ya les digo, sino que también va a tener la posibilidad de ajustarse automáticamente. Una vez que yo hago la conexión del cartucho en la antorcha, todo el proceso, o sea, el cartucho lo va a reconocer la antorcha y la antorcha le va a comunicar a la fuente para que se ajuste con el proceso correcto. Sea corte, torchado, con el amperaje correcto para no cometer errores. Muchas gracias, Diego. Me parece que ya tú has contestado la siguiente pregunta que viene aquí, pero vamos a confirmar, No ¿ok? hay problema. Bajo las mismas condiciones, ¿cuánto puede durar un cartucho de zinc en comparación con los consumibles tradicionales? Bueno, es una muy buena pregunta. La contestamos indirectamente recién. Cuando estamos comparando eh, lo que es la nueva tecnología con la anterior, o sea, el cartucho con los consumibles anteriores, obviamente que yo lo que comparo, y aquí vale la pena aclararlo, ya yo comparo obviamente el cartucho con consumibles originales, que son los que mayor durabilidad tienen. Si estuviéramos hablando de consumibles alternativos, la diferencia sería mucho mayor. Pero Hyperten garantiza que, digamos, que poniéndolo en práctica o en prueba con consumibles de la generación 4 originales, lo mínimo que van a durar a más es 2 veces y media ese set. ¿Ok? ¿Y de qué va a depender que sea más que eso? Bueno, si yo cometía errores, si había algún proceso que no estaba haciendo correctamente, obviamente esto me va a beneficiar. Y el hecho también de que se prolongue la calidad seguramente va a traer algún beneficio adicional en la durabilidad. Ya que estamos con el tema de durabilidad, una cosa que no comenté en la primera pregunta y que tal vez venga después, pero yo soy así, a veces uno se le vienen las ideas a la cabeza. El adaptador, nadie me preguntó cuánto duraba. El adaptador termina siendo de alguna manera algo que se consume a lo largo del tiempo. Hoy no tenemos un registro completamente exacto de todo esto, pero sí podemos asegurar que está por encima de los 50, 60 cambios de cartuchos. Entonces realmente tiene una durabilidad altísima. ¿Ok? ¿De qué va a depender también? Obviamente del buen uso. No usar la antorcha, eso valía para todas las generaciones. No usar la antorcha como un martillo, es una antorcha, no un martillo. Colocarlo en una superficie cómoda. Y no algo en una superficie caliente que vaya desgastando el material. Ese tipo de cosas va a hacer que dure más. Realmente hoy estamos teniendo resultados muy altos con el cambio del adaptador. Así que nosotros habíamos empezado con una durabilidad conservadora de 20, pero hoy ya podemos asegurar que estamos por el orden de los 50, 60 cambios sin ningún tipo de problema, y más también. Gracias, Diego. Ciertamente no, nadie había preguntado acerca de la duración del adaptador, así que fue bueno saber que de hecho es un consumible también. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿necesitan más caudal y presión que la generación anterior? ¿Cuál sería la mínima presión de aire para que el cartucho funcione bien en la generación 4? Esa es una muy buena pregunta, y voy a tener que consultar con el machete acá, porque realmente así en los datos no lo tengo. Vamos a hacer algo simple, voy a agarrar la página de Hyperten, voy a ir a productos y me voy a fijar la PowerMax 65 Sync. Sí les puedo asegurar que la presión es la misma, lo que puede estar cambiando es el caudal. Nosotros estamos recomendando la presión en la PowerMax 65 Sync entre 7,5 y 8,5 bars. Y es lo mismo que recomendábamos, déjenme ver, es lo mismo que recomendábamos en la antorcha, en la generación anterior. Ahora, cuando hablo de caudal, ¿cómo me agarraron con esta? El caudal
estamos hablando de que la PowerMax Sync está en 210 litros por minuto aproximadamente, 210 litros por minuto aproximadamente, y la generación anterior estaba en 189. Interesante. Es un poquito más de caudal. Sin embargo, la presión es la misma. O sea, aquí lo que va a ser verdaderamente el ajuste va a terminar siendo la máquina. No hay mucho que preocuparse porque nosotros la presión la vamos a ajustar igual. Pero sí, acá empieza a valer algo de aquellos de los que me están viendo y alguna vez pasé por la fábrica de ellos, se deben acordar, porque soy muy enfático en esto. Es muy importante saber que el rol importante que cumple la manguera que yo voy a conectar al plasma después del regulador. Yo voy a regular entre esos 7,5 y 8,5 bares y voy a conectar una manguera que ingresa al plasma. Esa manguera tiene que ser de 3 octavos, 10 milímetros, diámetro interno. Eso es fundamental porque fíjense que estamos hablando de caudal. Estamos hablando de caudal. Empieza a jugar un rol preponderante. Entonces se vuelve más necesario tener en cuenta este tipo de recomendación. Siempre lo hicimos, para las generaciones anteriores y para las anteriores de las anteriores. Pero ahora, al necesitar ya un caudal más específico y mayor, comienza a ser una necesidad mucho mayor también. Entonces, la respuesta es sí. Es un poquito más de caudal, muy perpicaz. Seguramente alguno estuvo revisando y quería confirmarlo. Lo confirmamos en la página. Pero a tener en cuenta esto, llévense en cuenta esto, que lo importante acá es nunca olvidar que la manguera debe ser de 3 octavos diámetro interno. Diego, y si pongo media, Diego, y si pongo de 1/4, siempre voy a tener algún problema, no de que la máquina no vaya a cortar, no de que la máquina no vaya a arrancar, sino más relacionado con la calidad de corte y sobre todo con la durabilidad del consumible. ¿Ok? Para ranurado, aquellos que hacen torchado y ranurado, en el PowerMax 65 también es de 210 litros por minuto, y en el caso de la 65 modelo anterior era de 210, 212. Así que en torchado estamos iguales, pero en corte sí hay un breve incremento del caudal. ¿Ok? Nota de color, como siempre digo, recordar, manguera 3 octavos diámetro interno. Gracias, Diego. De todos modos, si alguien quiere ir más en detalle en la página de descripción del producto, tanto en inglés como español como portugués, en la web de Hyperthink, están todas esas tablas donde está toda esa información, ¿cierto? De hecho, me acaban de salvar ante la pregunta, es donde recurrí. Ahora después, si quieren, se los muestro. Muy bien. Bueno, vamos entonces con la siguiente pregunta. Antes de hacerla, me gustaría recordarles a todos que hay la posibilidad de aún hacer más preguntas. Si usted tiene una pregunta ahora mismo, puede levantar su mano virtual, entonces abrimos el micrófono, o puede colocar su pregunta en el chat y la leeremos como estamos haciendo con todas las demás. Y esto es porque usualmente las primeras preguntas causan más preguntas. Entonces, hemos llegado a un momento en el que probablemente tenemos otras preguntas más. Así que vamos con la quinta. ¿Existe la aplicación del cartucho extendido como existe en los consumibles de la cuarta generación? Wow, esa es una muy buena pregunta. Me toman un poquito ahí de sorpresa. La realidad es que hoy contamos, no sé si alcanzaron a ver, permítanme cambiar la cámara, no sé si alcanzaron a ver, hoy con lo que contamos es, saco el adaptador de aquí, cortamos con lo que es el cartucho amarillo para lo que es el corte manual. La ventaja es de tener la punta para poder arrastrar. Contamos con el cartucho de color gris, que es para corte mecanizado. El manual y el mecanizado, el amarillo y el gris, vienen en su versión de corte normal como Fine Cut, pero vienen así. Obviamente esto se le puede poner el accesorio para lo que es el sensor de contacto óhmico. Esto se conecta ahí. O sea que tenemos el amarillo y el gris. Tenemos los de coloración verde, que son de torchado, ranurado, gauching, remoción de cordón de soldadura.
existen de dos tipos, de lo que es, en este caso es una cámara no me lo deja ver, es de máxima remoción. También existe lo de máximo control. Para aquellos que no sepan qué es máximo control o máxima remoción, pueden colocar una pregunta ahí y se los explico, no hay problema. Y después existen los de color negro. En este caso, el único que tenemos vigente es el de flashcut, el de corte al ras o corte a 90 grados, ¿ok? Que ya todo el mundo lo conoce. Pero para responder la pregunta que me hicieron, voy a hacer un poquito de trampa y les voy a adelantar. Lo que van a ver acá es el proyecto. No se lo graben tal cual es, pero en exclusiva porque estamos entre amigos y ustedes no se los van a contar, se los voy mostrando. Estos son los cartuchos high access o de corte alargado, prolongado, no sé cómo lo hicieron en la pregunta. Entonces, respondiendo sí, próximamente en los mejores cines o próximamente con Codinter van a poder acceder a estos consumibles de high access. En este caso tengo uno de corte, y ya que spoileamos el futuro de Hypertem, también tenemos acá el de torchado, gouging o ranurado. Les digo, no se graben bien la forma sí, pero no se graben bien los colores, probablemente esto sea todo negro, ¿ok? Esto es un prototipo con el que yo estaba probando y me permito mostrárselos un poquito para que lo tengan en cuenta. Pero hoy por hoy vigente esos colores. Así que en exclusiva para todos ustedes, sabemos que la respuesta es sí. En un futuro muy cercano, el mes que viene o el otro, ya lo pueden solicitar que lo van a tener ahí con ustedes. Ay, perdón. Ya vuelvo. Ahí estoy. Y Wow, salí. Diego, estamos homenajeados contigo hoy. ¿Ah? Nos diste exclusiva. Muchas Sí, gracias. sí, sí. Muchas gracias por esa exclusiva. Así que la pregunta tuvo tremenda respuesta. Sí, Bueno, sí, sí. Estoy con preguntas que no me esperaba. Así que, pero bueno, son cartuchos para que vean que nosotros probamos las cosas primeramente, vale la pena también. Son cosas que vamos probando y que no lanzamos al mercado hasta no estar completamente seguros, y este es el caso. muy bien. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿qué garantía tienen los cartuchos en la tecnología Sync y de usarse en equipos de la cuarta generación, qué garantía tienen? Ok, los cartuchos tienen garantía, o sea, esto está muy bueno porque es algo que a partir de la posibilidad de almacenar información y todo, podemos validar que existe algún proceso o algún error que deba ser aplicado a una garantía. Esto es toda una novedad. Sin embargo, obviamente entiendo la pregunta, porque si se trata de una Power Sync usando cartucho, nosotros vamos a poder obtener el resultado y saber si un cartucho es válido o no para garantías. Entonces, en ese sentido no hay ningún tipo de problemas. En el caso, ¿qué pasa en el caso de generación 4, donde yo puedo conectarlo, como vimos al principio, casi al principio, pero no registra? Bueno, la garantía sigue validando. Obviamente que va a cambiar la forma de analizar si ese cartucho aplica o no garantía. Pero la buena noticia con la que tenemos que quedar es que independientemente en la generación que yo lo utilice, vamos a aplicar garantía. Esto es buenísimo para todos ustedes, es una tranquilidad. Obviamente que, como les dije, de acuerdo al proceso, si estamos en generación 5, vamos a leer el cartucho y vamos a saber muy rápidamente si aplica o no. En el caso de G4, el proceso es diferente, pero también existe la posibilidad de que aplique garantía. ¿Ok? La garantía es por un año. Así que no dejen añejar tanto los cartuchos en stock. Utilícenlos porque es un año de garantía. Es una gran novedad. Eso es algo que no teníamos tan fácil acceso en el pasado, que probablemente no se encuentre en el mercado con otras marcas. Aquí esto es viable gracias a la nueva tecnología Sync. Gracias, Diego. Mira, como en efecto dijimos, ha ocurrido una pregunta como resultado de otra pregunta. Aquí tenemos, Ok, si se requiere mayor caudal, como de hecho tú nos mostraste, de 189 a 210, ¿los parámetros que diste son los mismos para sistema mecanizado o varían aún más? es buena la pregunta.
La realidad es que no varía. Nosotros dimos dos parámetros, ¿no? El parámetro de presión y el parámetro de caudal. Esos parámetros se van a respetar en el proceso que yo vaya a utilizar. Hablemos del parámetro de presión y después hablemos del parámetro de caudal. El parámetro de presión yo lo voy a ajustar a la entrada, voy a poner mi manguera de 3/8 diámetro interno, de vuelta, lo digo siempre, lo conecto y está lista para cortar. Eso es o hacer torchado. Eso es independiente de que la PowerMax Inc. o la PowerMax generación anterior esté en una mesa de corte, esté para corte manual o querramos hacer torchado o lo que fuere. La presión no va a cambiar, es estándar para todos. Lo que va a cambiar probablemente, como vimos recién, es el caudal. No es lo mismo el caudal que yo conecto para hacer corte que para hacer torchado o gouging. Pero entonces, ¿cómo hago para cambiarlo? Si me dijiste que la presión no la puedo cambiar y la manguera es estándar. Nada que preocuparse. Bienvenidos a la nueva generación de plasmas. El plasma va a reconocer el cartucho que yo tengo y con la presión adecuada que les dije al principio, se va a ajustar automáticamente ese caudal para poder pasar de acuerdo al proceso que yo utilice. Pero no voy a tener que tocar nada más. Simplemente en el PowerMax Sync voy a conectar el cartucho y la máquina se va a ajustar automáticamente, tanto en el proceso, en la corriente, como en el caudal en este caso. No voy a tener que hacer ningún ajuste. Muy bien. Gracias, Diego. Mira, la siguiente pregunta tiene mucho que ver con esto del uso de los cartuchos. ¿Qué cuidado se debe tener en el uso de estos cartuchos en equipos de la cuarta generación? Los cuidados son los mismos para la cuarta o para la quinta, entonces me permito trabajar en las dos, así que no hay ningún problema. Veámoslo directamente en el cartucho. Los cuidados que hay que tener, vamos a sacar todos, vamos a dejar, no sé, el mecanizado y el manual, que son los más usados. Lo que hay que tener son ciertos recaudos. Obviamente que nosotros, si miramos, lo primero que miramos en los cartuchos y que nos llama la atención con respecto a los consumibles del pasado, perdón, ahí está, con respecto a los consumibles del pasado, es el material con el que está hecho esta parte, ¿no? Si ustedes la miran, esta parte lo que tiene es comparado con las generaciones anteriores, aquí estaba buscando uno, por eso estaba demorándome, el material es un plástico con esto que era algo mucho más resistente. ¿Y por qué hicimos eso? Porque bueno, nosotros lo cambiábamos con una frecuencia altísima, ¿no? De cambio, o bajísima, mejor dicho. Esto ahora se cambia todo como una pieza única. No tendría sentido hacerlo de este material para que se desgaste el resto y esta parte quede intacta. Entonces, es un material menos resistente. Entonces, volvemos a la vieja usanza de lo que yo les decía. Esto tiene que tener el cuidado de, cuando yo lo conecto, vamos a usar el que corresponde, cuando yo lo conecto, no usar como martillo, no usarla como martillo, obviamente eso no es lo conveniente, para eso no fue creado, para eso existe una herramienta que se llama como martillo, y esto es una antorcha, entonces para eso ese es el cuidado más importante que les puedo decir. El segundo es, sobre todo, utilizo la antorcha manual y el cartucho manual porque son donde uno más puede tener ciertos descuidos, y es una vez que yo terminé de cortar una superficie, no apoyar todo en esa misma superficie que está caliente, ¿no? Claramente eso lo recomendamos siempre y ahora lo recomendamos mucho más. ¿Por qué? Por el tema del material. Es necesario tener ese recaudo de no colocarlo en una superficie caliente. Otro recaudo es el tema de los ajustes. Los ajustes de Hypertem, quien me conoce sabe, para eso están los O-rings hacen sellado, simplemente medio giro, una vez que hizo tope, ya estoy listo. No necesito hacer fuerza extrema ni nada por el estilo. Una vez que hizo tope, ya está listo para cortar. No hacer ningún tipo de fuerza extrema ni nada por el estilo. Esos son los cuidados más básicos que siempre digo. Cuando estoy hablando de antorchas mecanizadas, perdónenme, no tengo una antorcha mecanizada, voy a conectar el cartucho acá gris. Lo que tengo que tener cuidado a la hora de cortar en mesas de corte o en
carritos de corte, depende del país, siempre digo lo mismo, tiene un nombre de animal diferente, en algunos le dicen tortuga, en otros le dicen rana, en otros le dicen liebre, etcétera, etcétera. Pero siempre es un animal distinto, la función es la misma. Lo que siempre hay que tener cuidado son los mismos cuidados que hablábamos antes, las alturas de corte, ¿ok? Tener la altura de corte correspondiente y la altura de perforación que es mayor correspondiente. Aquí tengan en cuenta que si yo no seteo correctamente, obviamente las proyecciones van a dar sobre el cartucho. Entonces, esos cuidados que siempre fueron las recomendaciones de Hypertem, ahora siguen siendo y obviamente juegan un rol más importante, tanto para la durabilidad como para la calidad. Y para finalizar, todos me preguntan con respecto a las placas electrónicas. Diego, ¿aguantan el trabajo y el día a día? La realidad es que sí, tienen una alta durabilidad, digamos, están bien protegidas para el golpe y demás, o sea, están bien internas, entonces no hay ningún problema. Donde están colocadas no debería haber presencia de agua y de aceite, por eso siempre recomendamos un aire limpio. La suciedad no llega a impactarla, porque la parte electrónica está del otro lado. Cuando yo la ajusto en la antorcha, no llega a ser un contacto, entonces tampoco hay un tema de rotura. ¿Qué puede haber? Y bueno, daños como yo poner algo dentro y golpearlo para tratar de romperlo. Obviamente meterlos o sumergirlos en agua y no secarlos antes de usarlos, pero ese tipo de cosas. Realmente, ni siquiera esa que les dije últimamente, el tema del agua ocasiona un problema tan grave, pero son esos los cuidados. Nada, si ustedes lo tienen en una mesa mucho tiempo así, se va a llenar de polvo, lo van a visualizar, remuevan el polvo para que les dure, y no mucho más que eso. Realmente son muy, muy, muy robustos los cartuchos en cuanto a su durabilidad. Vale, gracias, Diego. Ahora, en la siguiente pregunta está planteando algo, un escenario que más de una vez vamos a encontrar. ¿Qué pasa si instalo un cartucho de 105 amperios en un sistema PowerMax 65 Sync? Un cartucho de 105 en una PowerMax 65. Muy bien, es una buena pregunta. PowerMax 65 Sync. Cuando yo conecte el cartucho, la máquina lo primero que va a hacer es reconocer el cartucho. Eso es lo que dijimos. Y va a decir, uy, es un cartucho, sea de corte manual, corte mecanizado, lo que fuera, de 105 amperes. Pero yo, máquina, no puedo otorgar 105 amperes. Entonces va a reconocer que es de 105 amperes, pero va a ajustar a la máxima capacidad que la fuente puede dar, en este caso 65 amperes. Ustedes van a ver en el visor de la fuente que dice, van a tener el simbolito de un cartucho que dice 105, porque valida que es un cartucho de 105, pero la máquina se va a ajustar a 65 amperes. Ahora, hagamos el ejercicio al revés, ya que están, si me permiten. Vamos a hacer al revés. ¿Qué pasa si yo a una fuente de 105 amperes, una PowerMax 105 Sync, le conecto un cartucho de 65 amperes? La máquina va a reconocer que es de 65 amperes, se va a ajustar automáticamente a 65 amperes y nunca, escuchen bien, nunca me va a permitir, por más que la máquina me dé su capacidad a 105, nunca me va a permitir subir a 105 amperes, lo cual es buenísimo, porque la generación anterior yo podía cometer el error de colocar insumos o consumibles de 65 amperes y colocar la máquina a 105 amperes. ¿Qué iba a pasar? Inmediatamente en el primer disparo nos íbamos a despedir de la mayoría de los consumibles, por no decir de todos. Entonces, en este caso, la nueva tecnología me permite omitir o no tener, mejor dicho, ese tipo de errores. Genial, gracias por también ver el escenario en la forma contraria. Ujú. Bien, la siguiente pregunta es, ¿cómo exportar los archivos que se obtienen a un WhatsApp o a un email? Bueno, es una buena pregunta. Ustedes saben bien que, o lo hemos charlado recientemente, los cartuchos almacenan información. ¿Dónde la puedo visualizar? En dos lugares. La primera es en el visor de la PowerMax Sync, y la segunda es a través del aplicativo. ¿Sí? El aplicativo me permite bajar de alguna manera
¿cómo se llama? La información a través de esta antena, ¿sí? Yo voy a simplemente colocar mi cartucho en la antena y con el teléfono voy a poder descargar la información. Ahora, dicho esto, desde ese aplicativo voy a poder enviarme la información, ya sea a WhatsApp, a un correo, a través de un formato Excel. Toda esa información que está almacenada en la aplicación, o los datos de ese cartucho, lo voy a poder enviar a través de un archivo Excel desde la aplicación a donde yo quiera. Ustedes saben bien que cuando yo quiero compartir, por ejemplo, una imagen desde mi celular, me da un montón de opciones. A un correo, a otro correo, a WhatsApp o alguna aplicación como Teams o lo que sea. Bueno, aquí va a pasar lo mismo. Cuando yo descargue esa información en la aplicación y le diga que la quiero compartir, me la va a compartir en formato Excel en todo lo que el celular normalmente me permite para visualizar ese tipo de información. Perfecto, muchas gracias. Para la siguiente pregunta, yo ya entiendo que has contestado en una manera, pero de todos modos vamos a hacerla y quizás nos puedas expandir en esto, ¿no? ¿Se obtienen ahorros en tiempo o dinero al usar los cartuchos Sync? Bueno, es buena pregunta. No la respondí en ese término y es importante que hablemos de tiempos y de ahorros. Es otra forma de ver ventajas o desventajas en, en la tecnología. Realmente en lo que respecta a tiempos, es un antes y un después. Ustedes vieron recién la facilidad con la que yo cambio un cartucho. Yo siempre hago cuando tengo la oportunidad de estar frente a ustedes y tengo las dos antorchas y demás, siempre hago un juego, ¿no? Llamo a alguien con experiencia que ya conoce la generación anterior de plasmas, y lo invito a hacer un cambio de consumible. La ventaja que le doy, primero es que sabe, y segundo es que le doy los 5 consumibles que necesita. No le estoy diciendo andá y buscá los consumibles para cortar. No, se los doy los 5 y le digo que con su experiencia los coloque. Y después llamo a una persona que no tiene experiencia con el plasma y le presento el cartucho y la antorcha zinc y no le explico nada. No le digo ni siquiera cómo ponerlo. Y siempre hago el ejercicio, y gracias a Dios siempre salió bien, ¿no? El día que salga mal, ese día será momento de retirarme, pero hay mucha desventaja. La persona que no tiene experiencia los mira, hace medio giro y dejó conectado y tranquilamente puede hacer 2 o 3 veces el cambio, mientras el otro con experiencia todavía está colocando los consumibles. Entonces, ¿qué les quiero decir? Ya ahí hay un cambio tremendo en cuanto a tiempo, pero eso no es todo. Antiguamente yo tenía que desconectar los consumibles, perdón, desconectar la fuente, cambiar los consumibles y volverla a conectar. Ahora no necesito nada de eso. Ahora yo cuando conecto el cartucho, la fuente se ajusta automáticamente. Entonces también es menos tiempo. Imagínense si yo estoy con la fuente en el suelo y estoy a 10 metros de altura con la antorcha y se me agotó el consumible. Tenía que bajar, desconectar, cambiar, volver a conectar y subir. Ahora simplemente a la altura saco mi cartucho del bolsillo, reemplazo uno, conecto y estoy listo para cortar. Eso en tiempos, en lo que habla en tiempo. Después me pueden hablar, Diego, y las velocidades. Hay pequeños cambios de velocidades a favor de la tecnología Sync, pero no pesan tanto como esos cambios que les estoy mencionando ahora, ¿no? Sin contar con que la practicidad. Y lo otro es ahorro en dinero. Ahorro en dinero se puede ver desde un montón de lados. Primero, la durabilidad. Esa es la primera que se les viene seguro a la cabeza y ya dijimos que dura más de 2 veces y media. Si me dura más de 2 veces y media, les puedo asegurar que ya estoy haciendo economía. Pero eso no es todo. Como les dije, esta nueva tecnología vino para quedarse. ¿Por qué? Porque elimina errores y porque hace la vida más fácil de todos nosotros y porque cualquiera que quiera incursionar en el mundo del plasma no necesita aprender tanto como tenía que aprender antes. Entonces, al limitarme ese tipo de fallas, al limitarme ese tipo de errores, al no cometerlos, también hay un ahorro enormemente significativo. Y acá siempre me detengo con un ejemplo
que le pasó, no me pasó a mí, le pasó a un colega y gran amigo, el ingeniero Pablo Pacheco, que estaba haciendo los análisis de esta fuente. Como les dije, yo ahora les mostré ahí en secreto que tenía una prueba de los consumibles alargados. Bueno, el ingeniero Pablo estaba haciendo las pruebas del equipo como tal, eh, en un usuario, ¿no? Cuando todavía no había sido lanzado. Y esa empresa tenía 3 turnos. Espero acordarme bien del ejemplo. Tenía 3 turnos. Y cuando le llegó esta tecnología, la empresa le dijo, mira, nosotros ya sabemos una cosa. El turno noche corta muy mal, no le duran nada los consumibles, entonces ya te aviso que ahí vamos a tener una diferencia. Entonces, Pablo dijo, ok, perfecto, vamos a cerciorarnos de eso. Hicimos la prueba y efectivamente, cuando mirábamos los cartuchos usados del turno noche, había una diferencia de durabilidad. Pero es de aquí que cuando miramos en profundidad el análisis que teníamos de la durabilidad de los cartuchos, nos dimos cuenta que en ese turno no era que los operadores cortaban mal, sino que había una baja de tensión. Si mal no recuerdo, era una baja de tensión. Y el cartucho informa que mientras él estaba siendo usado, hubo bajas de tensión y por eso duraba un poquito menos. Fíjense qué importante para la empresa esa información, porque asumía un montón de cosas y realmente lo que estaba pasando era algo completamente diferente. ¿Qué hizo la empresa? Bueno, mediante diálogos con la empresa de suministro eléctrico, más con colocar estabilizadores, lograron estabilizar la tensión en la noche. Inmediatamente la durabilidad de los consumibles en el turno noche pasó a ser mayor. Imagínense el ahorro en dinero y en economía, hablando de dinero, que hizo esa compañía. Quedaron totalmente satisfechos, obviamente tenían muchas máquinas de la generación 4, optaron por cambiarlas completamente por la generación nueva, por por el beneficio que les daba el poder evaluar su proceso de corte como algo muy general. Entonces, no solo en economía de consumibles, por la durabilidad, sino también por el ahorro que me voy a hacer, no cometiendo errores, por el apuro productivo y también por poder ver el escenario completo. Es muy importante. Wow, la información es poder, definitivamente. Exactamente, muy buen resumen. La información es poder. Muy buena, gracias por compartir esa experiencia. La siguiente pregunta es acerca del cartucho que más te gusta, Diego. Dice, mejora la calidad, es que ya te conozco muy bien. ¿Mejora la calidad de corte en Fine Cut? Am, bueno, la respuesta es sí, depende del proceso, lo que vaya a hacer. FineCut es un consumible creado para espesores muy delgados. Chapas de 2 milímetros, creo que hasta lo que yo recomiendo es hasta 5 milímetros, 6 milímetros máximo. Pero para ese tipo de chapa es ideal. Yo lo recomiendo no solo por la calidad, sino por algunas cosas que nos pasan durante los cortes a quienes cortan todo el tiempo, que es el tema de, al yo a una chapa fina estar entregándole calor, tiende a ondularse. Y eso genera que, bueno, los cortes salgan irregulares, que a veces los controles de altura que mantienen la antorcha elevada no alcancen a compensar, etcétera, etcétera. Entonces realmente el hecho de utilizar FineCut me evita que haya una zona afectada por el calor muy grande que me permita que permita que la chapa se ondule, o que permita también que la zona afectada por el calor afecte al proceso de soldadura llegado al caso. Entonces, trae muchos beneficios realmente. El otro día estábamos hablando con una persona, hoy tú sabes que está muy de moda el tema del láser, me estoy metiendo en un terreno oscuro, pero es así, para cortar chapa fina, y él me contaba que estaba con algunos desafíos, sobre todo para cortar inoxidable. Y yo le propuse que experimentara, él tenía un Power Max, y le dije que experimentara cortar con FineCut, con cartucho de FineCut, y que cambiara el gas por F5. Y el resultado fue espectacular. Muy, muy, muy bueno comparado con el láser que él tenía al lado, y el costo de la pieza cortada era mucho más económico. Hicimos los cálculos. Entonces, realmente
el fine cut se vuelve muy importante y con mucha más calidad de corte, sobre todo si yo voy a cortar espesores muy delgados. Vale, gracias, Diego. Mira, esta próxima pregunta, creo que nos salimos un poco de sync, pero bueno, vamos a aprovecharte que estamos aquí No contigo, hay problema. experto. Y nos Ujú. pregunta, el cartucho 428936, en condición para corte de ángulo, para biselado, ¿qué consideraciones debería tener para mejorar el tiempo de vida útil? La verdad que yo tengo un problemita y es que por números Ok, no recuerdo los cartuchos. Tengo un problema, no cartucho ni nada de partes. Tengo un problema, son tantos part number en Hypertem que me resulta difícil, me resulta difícil grabármelos en la cabeza. Pero voy a tratar de cubrirla sin saber de qué cartucho específico estamos hablando. Espero me sepa disculpar y si está ahí y quiere después aclarar un poco, lo charlamos. Pero quiero mencionar algo que siempre me están mencionando y puede crear a confusión. Este que yo veo acá, que estamos viendo acá, es el cartucho FlashCut para corte al ras. Y muchos me preguntan, Diego, ¿puedo usar este para hacer bisel? La respuesta es ni. Ni porque me niego a decir que sí. Yo no utilizaría este cartucho para hacer biselados. Este cartucho tiene una función específica y es la posibilidad de cortar al ras. Yo voy a poder, a ver cómo se ve mejor en la cámara, tratar de cortar apoyado en un material a 90 grados. ¿Sí? Es para cortar algo que yo quiero cortar al 90 grados. Ejemplo, una T, ejemplo, una oreja o cáncamo, la puedo cortar al ras. Jamás utilizaría este cartucho para hacer bisel. ¿Por qué? Porque es un cartucho costoso y que yo tendría que adicionar a mi portfolio innecesariamente. Yo solo lo adicionaría para lo que es cortes al ras. ¿Qué haría? Bueno, si estoy cortando mecanizadamente, utilizaría el cartucho estándar. El cartucho estándar, lo único que voy a hacer es, en vez de hacer un corte recto, como lo estoy acostumbrado a hacer, voy a inclinar el cartucho y ahí voy a obtener el corte con ángulo. Y es el mismo que utilizo. Si me preguntan por esto, este es el caso, digamos, lo inclino, ¿qué cuidados tengo que tener? Obviamente el mismo que con mecanizado, respetar la altura. Pero lo más importante es, piensen que cuando yo voy a cortar un ángulo, ese ángulo es un espesor diferente al que yo tendría si estoy cortando recto, digamos en líneas normales. Ese ángulo hace que el espesor sea mayor, sea mayor. Entonces voy a tener que cortar pensando en ese espesor. Voy a decir, bueno, voy a decir un ejemplo tonto porque no tengo acá cómo hacer cuentas, pero si tengo una chapa de 3 octavos, 10 milímetros, y le hago una angularidad de X, y esa angularidad termina siendo un espesor de 15 milímetros, en la tabla de corte yo voy a tomar los valores de 15 milímetros y no la de 10 milímetros. ¿Ok? Eso va a ser fundamental para que la vida del cartucho o del consumible, sea de la generación que sea, me rinda en condiciones óptimas. Si yo hago eso, voy a tener una performance completamente buena con respecto a la durabilidad de consumibles si estoy haciendo cortes con bisel. gracias, Diego. Bueno, evidentemente, pues ya tenemos la respuesta. Los cartuchos no son adecuados para eso. Hay El máquinas flashcut. para eso, flashcard. Uh -huh. Y un usuario nos está echando una mano acá y nos dice que el cartucho 428936 es el SmartSync 105 amperios Mechanized Cartridge. Ok, perfecto. Entonces, gracias, gracias. Están ahí atentos ahí, gracias por darme una mano. Justamente lo que le decía, es el mecanizado, es el color gris. Entonces, tener presente eso. Cuando yo voy a hacer bisel, ya no presto atención al espesor de la chapa, sino al espesor del ángulo que voy a hacer. Entonces ahí voy a ajustar los valores y con esos valores basados en ese espesor voy a tener la mejor calidad y la mejor durabilidad del cartucho o consumible de la generación anterior. Muy bien, gracias, Diego. Uh -huh. Confieso que esta próxima pregunta la hice yo mismo. ¿Ok? Ok, esta me da miedo entonces también. Pero esta pregunta que te voy a hacer es porque yo estoy pensando en los jefes de producción que tienen que justificar ante sus empresas
la compra de los equipos Sync, la compra de los consumibles Sync, el ajuste, el adaptador que necesiten, etcétera. Estoy pensando también en los vendedores que tienen que visitar a sus clientes y explicarles por qué estos beneficios, pero que quizás no tienen, como en este caso hemos tenido, una hora para explicar con todos los detalles. Entonces, en resumen, ¿cuáles son los beneficios de utilizar la tecnología, los cartuchos Sync? Es buena pregunta, realmente. Y me permite llevar a pensar en todas esas personas. Realmente, antes de darte, es una gran ventaja. Es un gran honor poder responder esta pregunta con esta nueva tecnología, porque los argumentos son muy fuertes y muy buenos. El primer argumento es lo fácil que es. O sea, hoy por hoy, yo se los decía, conecto un cartucho a una fuente Sync, la máquina se ajusta automáticamente y eso hace dos cosas. Primero, evitar errores típicos de operación que podían pasar por descuidos, por apuros o por desconocimiento. Antiguamente, como les dije, podía colocar consumibles de 65 amperes, ajustar a 105 amperes y romper todos los consumibles en el primer disparo. Podía estar colocando todos los consumibles de corte y tener la máquina ajustada para torchado o gouging y no darme cuenta. Y eso hacía que la calidad de los insumos no durara casi nada. Podía tener el caudal incorrecto. Tenía que ajustar la presión de manera manual por cada proceso. Y ahora no tengo que hacer nada de eso. Entonces, tiempo, tiempo que es tan valioso en nuestras vidas. Eso es importantísimo. Entonces, para mí es lo fundamental. Segundo, la capacidad que voy a tener de poder evaluar mi proceso. Este ejemplo que yo les decía, ¿no? Saber qué está pasando que me permite cortar menos o más y cómo sacarle el mayor provecho a el corte por plasma. Yo siempre cuando me reúno con gente me dicen, les pregunto, ¿cuánto duran los consumibles de la generación 4? Y la pregunta o la respuesta siempre es la misma. Depende. ¿Depende de qué? Y del espesor. Bueno, un espesor de 10 milímetros. Depende. ¿Y depende de qué? Si te dije que era de 10 milímetros. No, pero depende también de la mano del operador. Ok, bueno, 10 milímetros y el mejor operador. Depende. O sea, siempre había un depende, no era fácil de calcular. Hoy ese tema se terminó. Yo voy a poder ingresar y medir cuánto dura el cartucho y además qué está pasando en el entorno para poder mejorar. Entonces, facilidad de uso y la capacidad de poder tener un mejor control de todo esto. Tercero, por obvias razones de las otras dos, economía. Economía. Si yo cometo menos errores, si los consumibles duran más y yo puedo administrar bien cuánto está cortando y qué cosas hacer para que corte mejor, eso se va a traducir sin duda en retorno para mi empresa, para mi proyecto, para lo que sea, calidad de corte mejorada, etc. Y por último, no menor, este es un bonus track, diría yo, porque en realidad ya lo veníamos proyectando desde la generación anterior, la multiplicidad de aplicaciones. Puedo utilizar esta máquina tanto en corte manual como en corte mecanizado. Tengo las antorchas para eso. Tengo antorchas para utilizarlo en robots. Tengo antorchas largas para utilizarlo a distancia. Puedo torchar. Hoy es un desafío muy importante las empresas con el tema de torchado. Muchos están pidiendo la reducción de ruidos, la reducción de contaminantes, y el plasma viene a ser una herramienta ideal para suplir esas cosas en lo que es torchado o ranurado. Puedo cortar al ras, puedo tener el consumir alargado, que ya está viniendo próximamente para SmartSync. O sea, la múltiple aplicación. Es como, siempre uso el mismo ejemplo, perdón los que ya lo escucharon alguna vez, el tema del celular. 20 años atrás teníamos un celular que solo servía para hablar y con suerte para mandar un SMS y que no me fuera a pasar de la cantidad de caracteres de letra. Pues si no entraban 2 SMS me gastaba el crédito y chao. Ahora tenemos, veo muchas risas porque obviamente son todos de mi época y nos ha pasado. Uy, me pasé 2 mensajes de texto, me quedo. Hoy tenemos WhatsApp, que es ilimitado, y ahí vemos a los señores que mandan mensajes de 6 minutos sin parar. Vemos las aplicaciones, Facebook, Instagram, es la posibilidad de hacer muchas cosas con un solo equipo. Aquí es lo mismo, la posibilidad de hacer múltiples tareas con una sola herramienta como es el Power Maxi. ¿Ok? 4 cosas para recordar lo fácil que es, las aplicaciones, que lo dije recién,
el tema de la economía que me voy a traer y el tema de tener el control de todo mi proceso en general. Creo que esos son los 4 puntos más resonantes. Después, obviamente, por detrás, la garantía de Hyperten y PowerMax, que ya la conocen y que son equipos muy robustos, que ya llevan muchísimos años en el mercado. Gracias, Diego. Bueno, revelaste la edad. Sí, sin duda, sin Pero duda. bueno, pero estas son todas las preguntas que tenemos para hoy. Agradecemos enormemente, agradecemos primero enormemente a ti, Diego, por haber estado aquí con nosotros, listo para responder todas esas preguntas. Algunas fueron un tanto difíciles y te pusieron a prueba, pero salimos adelante. Un Eso es lo experto, importante. un Eso es lo experto en importante. Está bueno siempre compartir estos momentos, intercambiar ideas, compartir experiencias, porque ya lleva 2 años en el mercado, así que es importante para todos poder compartir eso. Gracias. Gracias por hacer preguntas difíciles. Gracias por sacarse esas inquietudes. Esta es un área, siempre digo, de seguridad, así que encantados de poder ayudar. Muy bien. Y queremos también agradecer a Rosy, que ha sido instrumental para poder tenerte aquí con nosotros hoy. Así Además, es. queremos darle las gracias a todos ustedes, los asistentes, tanto acá por medio de Zoom, por medio de Facebook, como sea que se hayan unido a este evento. Muchas gracias por estar con nosotros. Queremos también aprovechar la oportunidad de invitarles para el próximo evento virtual que tendremos. Este será la Semana de la Soldadura Mecanizada. Tendrá lugar el día miércoles 24 y jueves 25 de mayo. Como siempre, a las 2 de la tarde, hora de Colombia, 3 de la tarde, hora de Venezuela, 4 de la tarde, hora de Brasil. Entonces los esperamos allí. Muchas gracias por estar con nosotros. Este mismo evento estará disponible en nuestro canal de YouTube en pocos días, así que no se preocupen, le enviaremos una notificación avisando que ya está disponible para que puedan verlo de nuevo. Muchas gracias por estar con nosotros. Que tengan una feliz tarde.